Buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos hoy? Victoria, ¿no? Esas mujeres están muy victoriosas. Pero lo bueno es que nos levantan también a los hombres. Amén. Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido un tiempo hermoso. ¿Me escuchan bien ahí? Ha sido un tiempo hermoso lo que se vivió el día de ayer. Sobre todo porque no solamente fue Fe de Reino, sino saber que están conectados muchas personas, muchas mujeres en diferentes partes, sobre todo en México, pero en diferentes partes del mundo, ahí presentes. No sé si pueden ayudar aquí alguien con el micrófono. No está. Bueno, ya, creo que ya lo acomodé. Bueno, entonces eso es algo vital, algo importante, saber que somos parte de un cuerpo que se está moviendo para que el Evangelio siga creciendo, pero sobre todo, como en el caso de ayer, para que haya más personas, mujeres restauradas para la iglesia de Cristo. Gracias, Efra. Gracias, Efra. Muy bien. Bueno, y quería decirles que desde hace unas semanas se les dijo a los servidores de esta iglesia que leyeran un pequeño libro, un libro que yo creo que nos ha impactado a todos, que nos ha tocado muy en el corazón, que se llama El Camino al Calvario. Los que no lo han leído, ahí en la librería, no estoy haciendo publicidad de la librería, coste, pero que ahí está el libro, porque es que es un libro que lo toca a uno muy profundamente, muy en el corazón, y realmente lo que nos dice la gran conclusión es que todos los que recibimos al Señor debemos ir hacia la cruz, debemos caminar hacia esa cruz de Cristo, debemos llevar allí nuestro ego, nuestro yo, crucificarlo en esa cruz de Cristo. Es necesario que para que vivamos una vida cristiana como Dios quiere, nosotros le demos muerte a ese yo. Por eso es que hablamos de la cruz se lleva a la muerte, y la muerte de ese yo tiene que ir allá, porque es a través de la muerte que encontramos vida. Es hasta una paradoja, ¿no? Que la vida la encontramos es con la muerte, claro. A través de la muerte de Cristo es que nosotros tenemos una vida y una esperanza. Quiero que me acompañen a Lucas 9, 23, 24, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso es interesante, porque lo que nos dice la palabra es que nos neguemos a nosotros mismos. Es decir, que ya nosotros no somos los que estamos arriba, sino estamos abajo de la cabeza, que es Cristo. Y eso es muy importante que tú lo tengas claro. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso, de que nosotros, para llegar a ese punto de morir, el yo lo vamos a ver en otra enseñanza, pero hoy quiero que salgamos conscientes de que tenemos que entender que hay un yo, que le hagamos un juicio a ese yo y lo condenemos, lo llevemos a una condena para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros. No oigo ni un amén. Les digo otra vez, para que Cristo realmente pueda vivir en ti y en mí. Amén. Muy bien. Y primero que nada sabemos algo de Dios, de la naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es amor. Es parte de su esencia. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Y esa semejanza hace que nosotros tengamos una necesidad de ser amados. ¿Alguien aquí no tiene necesidad de ser amado? ¿O allá en sus casas? Yo creo que no, todos tenemos, porque fuimos creados con esa necesidad de ser amados, pero también de ser aceptados por Él. Todos, cuando vinimos a este mundo, tenemos esa necesidad. Por eso, desde el momento que nacemos, nosotros estamos como impulsados a buscar del Creador.
Lo que pasa es que la gente a veces no lo sabe, pero sí está buscando a Dios. Necesita un Dios en su vida. Lo necesita a Él para que satisfaga esa necesidad de ser amado y de ser aceptado. Pero hay un escollo que se presenta para que Dios pueda realmente satisfacer esa necesidad de amor y de aceptación. Y es que los seres humanos, antes de que recibamos al Señor Jesús en nuestra vida, y aún los que nunca lo han recibido, que son muchos en esta tierra, están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Cuando llegamos a Cristo, llegamos a la vida, pero llegamos muertos. Estamos muertos en el espíritu, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque venimos con ese pecado que se cometió allá en el huerto del Edén. Adán cayó, cometió un pecado y eso se trasladó para toda la humanidad a través de todos los siglos. Entonces no podemos pretender que seamos diferentes. Nacemos en esa condición. Y entonces, como resultado de esa muerte espiritual, para las personas es como muy difícil o imposible, mejor diría yo, ver satisfechas sus necesidades de aceptación en este mundo. Por eso mucha gente vive buscando aceptación, porque no tiene esa aceptación espiritual. Espiritualmente tiene un problema, un vacío ahí. Y eso solamente lo puede llenar realmente Dios. Solamente Él lo puede satisfacer. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, esos problemas concretos de esa necesidad espiritual que tenemos todas las personas, pero que cuando conocemos a Jesús empezamos a ser satisfechos. Y espero que tú salgas hoy satisfecho, que diga, yo tengo a Cristo en mi vida y voy a salir lleno de Él, lleno de Él. Muy bien, en primer lugar, el hombre, al estar muerto espiritualmente y no poder satisfacer esa necesidad de amor y esa necesidad de ser aceptado, ¿qué pasa con él? Él es impulsado a buscar compensar esa deficiencia. Y entonces va y lo busca en cualquier lugar menos en Dios, lamentablemente. ¿O me equivoco? Sí. Muchos de ustedes, muchos de los que nos están viendo, no pasaron por ese proceso. Yo me incluyo, mi esposa se incluye, de buscar en otras fuentes como esa necesidad de amor y de aceptación, y no en Dios, porque no conocíamos realmente quién era Jesús. Y entonces eso tiene un problemita, que lo lleva a la persona a ser alguien centrado en sí mismo, o sea, centrado en lo que conocemos como el yo. Y también a que busque amor en cualquier persona, como el caso de una mujer cuyo era víctima de que su marido tenía un marido infiel, un marido que andaba con otras mujeres, pero ella en el fondo decía que lo aceptaba, que aceptaba esa condición, y eso le pasa a muchas mujeres, porque dice, yo sé que en todo caso él me ama, yo sé que en todo caso yo soy la primera, yo sé que en todo caso él quiere su hogar. El sinvergüenza pues ni siquiera se va de la casa porque está comodongo, porque le lavan la ropa, le hacen de comer, le hacen de todo. Entonces, pero la mujer dice, no hay problema, yo lo entiendo, yo acepto porque realmente él provee para esta casa y en todo caso a él le interesa esta casa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Emocionalmente nunca ella va a estar bien, no puede estar bien, porque en el fondo sabe que es manipulada y su autoestima se reduce realmente a nada, de una autoestima muy baja. Y esa, fíjese que es una manera también de centrarse en el yo, pero negativamente, porque cuando hablamos del yo siempre pensamos que es el yo el que se sobresale, ¿no? el que se cree más que los demás, pero también hay personas que se centran en el yo negativamente, como el ejemplo que les pongo. Personas que terminan aceptando un poco de cosas solamente para no sentirse que queda sola, que queda desamparada. Romanos 12:3 nos habla de tener un concepto equilibrado de sí mismo. Dice la palabra ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
¿Por qué no le dices al que está a tu lado, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener? Díselo. Sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y es que cuando nuestro concepto es más alto que de la fe que Dios nos ha dado, pues nuestra vida es como que estuviera descompensada. Y entonces es una vida desdichada, una vida que realmente tiene como faltantes. Y esas personas realmente siempre andan en búsqueda de satisfacción, de ver cómo puede satisfacer las necesidades que todo ser humano requiere. Y entonces, pues sí, logra encontrar momentáneamente satisfacciones, pero son parciales, no son totales, no son de fondo. Porque llegan, satisfacen una necesidad y después ya la desechan, como que se terminan hartando. Hay personas que, por ejemplo, viven buscando relaciones emocionales con una y con otra persona. Creo que todos conocemos a alguien así, que de pronto, oye, pero es que fulanito sí, no agarra juicio, ¿no? Anda con una, la termina, luego otra relación, termina, luego otra, porque de todas se aburre, no encuentra satisfacción con ninguna y siempre piensa que merece algo mejor. No, es que no he encontrado la mujer o el hombre de mi vida, todavía lo estoy buscando. Es que nadie te da la talla, ese es el problema, nadie te sirve, ¿no? Y entonces siguen la misma búsqueda, fracasando una y otra vez, y realmente esa es una persona infeliz. Yo no creo que uno pueda ser feliz en esa búsqueda, de aquí para allá, teniendo relaciones, conociendo personas. Esa no es la verdadera felicidad. Y entonces hay personas también que la buscan en otras cosas, esas satisfacciones, que también terminan siendo descartables en su vida, como por ejemplo en su profesión, en su carrera. Hay personas que buscan estar haciendo cosas y cursos y todo y seguir avanzando como por llenar esa necesidad, ¿no? O en posesiones, comprando cosas, cambiando constantemente de carro, de casa, otros con fama. ¿Cuántas personas no tratan de llenar con fama sus vacíos y terminan tan mal? Yo creo que todos hemos conocido casos de personas que llegaron muy alto y de pronto se suicidan. ¿Cuántos actores o famosos no han terminado en esa condición? ¿Por qué? Porque llegaron ya a un punto en que dicen, ya logré esto, ya qué más. No saben qué más, porque no encuentran en el fondo satisfacción, porque no tienen a Dios en su vida. Ese es el problema, no la tienen, ¿no? Porque Él es el único que satisface realmente las necesidades, porque al fin de cuentas fue el que nos creó. El que nos creó es el que te conoce. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte, Señor. Entonces, ¿para qué buscar en otras fuentes si podemos ir al Creador? Y lo cierto es que los seres humanos muchas veces actuamos de una manera irracional. Y cuando recuperamos con Dios, cuando encontramos a Dios, como que recuperamos esa racionalidad, entonces llegamos a una conclusión de que la vida, cuando está centrada en sí mismo, es una vida llena de vacíos, una vida que te va a traer cansancio, que te va a traer fatiga, que te va a traer infelicidad. Pero lamentablemente es una fuerza a veces mucho más poderosa que la razón. Que tú a veces como que no puedes razonar eso de que estás mal cuando estás centrado en ti mismo. Es algo que como que te va absorbiendo, ¿no? Y que te va esclavizando, que es lo peor. Cuando uno está centrado en el yo, terminas esclavizado de ese yo. Y el diablo lo sabe muy bien. El diablo le encanta que tú te creas más, que tengas tengas más valor en sí mismo, que creas que tiene más valor que los demás, solamente para llevarte a ser infeliz. Entonces el yo es algo que siempre va a traer conflictos, siempre. Y entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, un esposo o una esposa se niegan a tener, o mejor, tienen una discusión y se niegan a ceder la razón o a reconocer de pronto o a renunciar a algo que
porque realmente sabe que está afectando la relación, pues ¿en qué va a terminar esa relación? En divorcio seguramente. ¿Por qué? Porque primero es lo que yo pienso. Lo que tú piensas me vale. Y eso lo vemos muy seguido. Aquí no pasa. Aquí en Fe de Reino afortunadamente no pasa. Pero hay muchas familias cristianas que dicen, no, lo que yo diga es lo que se hace. Es lo que yo pienso, porque yo soy el que tengo la razón. Eso es un ego bastante elevadito. A veces también sucede incluso como entre vecinos. ¿Se dan cuenta que entre vecinos a veces hay conflictos por alguna razón? Por la vecindad trae problemas y entonces cada uno también quiere tener la razón y nunca cederle derecho al otro. Normalmente siempre el centrarse en yo trae perjuicio para los demás. Incluso se ve a un nivel más macro todavía entre naciones. Naciones que dicen yo tengo la razón y tú no tienes cabida aquí. Por eso esos conflictos, como lo que estamos viendo, bueno, lo que estamos viendo y que se ha visto en toda la historia de la humanidad entre Israel y Palestina. Es un conflicto que nace desde el mismo origen, que es en el caso de Ismael y de Isaac. Entonces, todo es centrado en el yo. La tierra me pertenece, la tierra es mía y usted no tiene cabida aquí. Fíjese, yo a veces pienso, qué fácil sería que se sentaran y dijeran, mire, vamos a negociar esta tierra, y agarre usted esta parte bien, un buen pedazo, que queden cómodos, y nosotros la otra, y todos contentos y vamos a vivir en paz. Pero el hombre no actúa así. El hombre dice, no, es que nosotros nos pertenece esto. Y el otro dice, no, nos pertenece a nosotros, ¿no? En el caso de Israel, pues, hay una promesa de la tierra prometida. Dios le prometió ese espacio, pero los palestinos también siempre han vivido ahí, entonces ¿cómo se va a hacer con ellos? No es fácil, ¿no? Pero siempre el problema es el yo como, ahí es como nación también. Y entonces eso siempre va a traer problemas para las personas y va a traer, como les decía al principio, insatisfacción, va a traer infelicidad y ese centrarse en el yo también trae otro problemita, una ansia de control. ¿No se han dado cuenta que personas que se creen mucho quieren controlar las diferentes situaciones o quieren controlar a personas? Hay maridos, mujeres también, hay unas que otras, ¿no? Que quieren controlar todo y quieren llevar siempre como los pantalones en la casa y decir, es que aquí se va a hacer como yo lo diga porque yo soy el que tengo la razón y yo sé cómo se hacen las cosas. Eso es un problema de ego impresionante también. Entonces, realmente la persona termina llevando una existencia muy triste, muy amargada. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y es que donde el centro es el yo, pues hay este problema. Siempre hay contención, hay celos, hay perturbación y entonces pues el diablo se mete para meter su perversidad y destruye hogares, destruye familias, destruye organizaciones incluso, destruye iglesias. ¿Ustedes saben eso? Que hay iglesias que están destruidas por egos, por el ego de algún líder que se levantó o los mismos pastores. Qué tremendo. Cuando realmente una iglesia ni siquiera le pertenece a uno. La iglesia es del Señor y Él verá cómo la maneja. Por eso es que tenemos que centrarnos en Él y no en nosotros mismos. Amén. Bueno. Y es que cuando estamos centrados en el yo, realmente eso es lo que dice la Biblia, andar en la carne. Estamos andando en la carne. Y algo que Dios no quiere que hagamos, y dice la Biblia nos dice, porque Dios quiere que andemos en qué, no en la carne, sino en qué, en el Espíritu, ¿cierto? En el Espíritu. Y nos dice Romanos 8:8, que de esa manera no vamos a agradar a Dios. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así como en Hebreos también nos enseña otra forma de no agradar a Dios, ¿se acuerdan? Que sin qué, sin fe, es imposible agradar a Dios. Pues igualmente, si estamos andando en la carne, centrados en nosotros mismos, caminando en nuestras emociones, en lo que sentimos, en lo que pensamos en nuestra condición humana,
pues realmente estamos centrados en la carne y no estamos agradando a Dios. Y hay gente que ha recibido a Jesús y sigue andando en la carne, entonces no está agradando al Señor. Y hay que tener mucho cuidado en eso, en hacernos como un autoexamen, si realmente estamos haciendo las cosas por nuestro ego o lo estamos haciendo para agradar a Dios, en el Espíritu. Y cuando estamos centrados en nosotros mismos, pues esa es la condición. Estamos en la carne, estamos caminando en nuestras carnes. Y eso significa que estamos caminando en nuestras pasiones, en nuestro deseo, en nuestra voluntad. ¿Y saben quiénes viven así? Los animales. Los animales son los que viven de esa manera, realmente. Porque un animal, normalmente los animales tienen alma, pero no espíritu. Esa es la diferencia. ¿Por qué tienen alma? Porque tienen voluntad, porque tienen emociones, porque tienen sentimientos. Los animalitos tienen sentimientos, pero no tienen espíritu. Y entonces eso es lo que los hace irracionales. Y buscan satisfacer sus deseos de alimentación, a veces de una manera supremamente egoísta, ¿no? Un animalito no se pone a pensar a veces, ay, ¿será que a este otro perrito no le dieron y entonces tengo que compartir mi pedacito de carnecita que me tiraron? ¿Verdad que no? Ustedes los han visto, llegan y ¡bum! Y atacan rápido y se lo llevan para que nadie le quite. Eso es orar animalmente. Una vez estábamos ¿dónde fue que? Como en un parque o algo así, estábamos en unas mesas cuando unas peleas de dos cuervos por un pedazo de comida, pero espantosa, ¿te acuerdas? Cómo se atacaron. Yo me quedé observando y le decía, oiga, pero impresionante, siendo su misma especie, ¿no? Pero eso se daban uno del otro y ya inclusive hasta el pedazo de comida lo habían botado y seguían ellos dándose, seguían atacándose a piconazos. Se levantó uno y el otro se le fue detrás a seguir la pelea. Yo decía, impresionante esto. Pero así a veces actuamos los seres humanos. Fíjese, es increíble. Actuamos irracionalmente y eso que somos o tenemos espíritu. Pero ¿cuál es el problema? No andamos en el espíritu. Ahí está el lío, el meollo del asunto. Y por eso actuamos de esa manera como los animalitos. Y el Señor nos invita es a caminar en lo que tenemos los seres humanos, en lo que Él puso en nosotros, que es el Espíritu. Él dice, camina en el Espíritu. Además, que es lo que nos conviene realmente. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es otra cosa. Es vida y es paz. Es vida y es paz. Dámele un aplauso al Señor. A mí me impresiona ver a veces familias destruidas porque hay esposos centrados en sí mismos. Hay hombres, por ejemplo, yo he escuchado, alguna vez hablaba con alguien y decía, bueno, ¿y por qué tú tienes otra mujer? ¿Por qué quieres tener otra mujer? Ah, no, porque es que yo tengo derecho a ser feliz. Decía, yo tengo derecho a ser feliz y tengo derecho a tener una mujer 10 años menor que yo, porque la viejita en la casa ya como que no me llena como antes. Y yo tengo ese derecho, ¿por qué no lo voy a tener? ¿No? Y entonces no le importa la destrucción de su compañera fiel, la que estuvo con él, la que le ayudó a construir una familia, ni siquiera le importa a veces tampoco ni sus propios hijos, el dolor que les puede causar a ellos, porque ellos no van a contar para nada en su decisión de ser feliz. Pero también supe el caso, fíjese, de una mujer que ella, el esposo se le fue de la casa y ella decía, yo quiero que él regrese. Lloraba, una mujer que conocía al Señor, lloraba y decía, oraba y decía, Señor, que mi esposo regrese a la casa. Pero fíjese, también hay que tener cuidado cuál es la intención o la motivación de nuestra oración, porque ella en ningún momento decía que mi esposo se arrepienta, que mi esposo realmente te encuentre, Señor, o que mi esposo escuche tu voz y por eso regrese a la casa, que se dé cuenta que está mal. No, ella lo que decía era que él regrese, simplemente que él regrese, ¿no? Ni siquiera oraba,
diciendo, no, es que mis hijos tienen la ausencia de su padre. Tampoco. Sino lo que ella quería era simplemente que regresara porque ella sentía que no podía vivir sin él. O sea, es que yo sin él me muero. Una actitud también totalmente egoísta y desfasada, ¿no? Ella decía, no, es que yo quiero ser feliz nuevamente. ¿Mm? Y entonces la solución al problema nada tenía que ver ni con el bienestar del esposo ni con el bienestar de los hijos, sino con su propio bienestar. ¿Cuántas veces, mis amados, no actuamos de esa manera? No pensamos en otros, no pensamos que la solución tiene que ayudar también a otros, sino solamente a nosotros. Al mí, al ego, al yo. Quiero decirles una de las características de estas personas centradas en sí mismo, para que de pronto ustedes digan, menos mal que yo no soy así. Y vamos a orar por ellos. A ver, una persona centrada en sí mismo siempre quiere ser visto, quiere hacerse notar, ser el centro de atención. También es una persona que quiere recibir adulación por lo que hace, ¿no? Y una persona, por ejemplo, cuando no le dicen, ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien, estuviste excelente, sale pensando, oiga, ¿qué les pasa? ¿Es que no se dan cuenta de todo lo que hice, de todo lo que dije, de mi esfuerzo? Esa es una persona centrada en sí mismo que tiene un problema. Otra es que no soportan ser criticados. Viene una crítica y dice, no, eso no puede ser, eso no es para mí, no la acepto, no la recibo. Son manipuladores, distorsionan la imagen y acciones de los demás, lo de los demás es malo, lo mío es lo bueno, y por lo regular mienten para sostener esa imagen. Y son demasiado sensibles ante alguna situación que incluso los lleva hasta ser vengativos. Se vuelven personas vengativas. Pues si me la hizo, va a ver que me la va a pagar. Es más, hay algunos que aducen razones cristianas para desquitarse de otros o para atacar a otros, cuando eso no es nada cristiano. Nunca asumen su responsabilidad por sus errores. Ah, no, el problema fue de fulanito, eso no fue mío. Yo normalmente lo hago bien, yo no me equivoco. Jamás se sienten culpables y además también codician lo que está prohibido, lo que no les pertenece. En el trato con las personas son ásperos, son intimidadores, son arrogantes, orgullosos. Y ahí podemos seguir enumerando más cosas. Ahí puedo seguir, pero me quedaría mucho tiempo y no me voy a quedar ahí. Muchas cosas similares. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Que cuando una persona centrada en el yo escucha toda esta lista de cosas, llega y dice, wow, uy, esto es pa' fulanito. A este sí que le cae bien. No, es que lo están describiendo él perfectamente, cuando realmente es él al que le debe estar cayendo. Pero ese es el problema de una persona centrada en el yo. No cree que los problemas son de él, son de otros. No le pertenecen a él. Qué tremendo. Y todo esto comenzó desde el huerto. Cuando Adán pecó, quedó fuera de la vida celestial, de ese compañerismo y de comunión con Dios. Él perdió todo eso que tenía en el huerto del Edén. Y entonces sale y pasa a desenvolverse en la vida del mundo. En el Edén, en el huerto, no se podría decir que no estaba en el mundo, porque era en comunión con Dios. La vida del mundo es fuera del huerto, es la vida del pecado, es la vida ya de confusión. Dice Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. El Señor lo sacó. Dijo, ya no puedes tener comunión conmigo, ya no hay razón para que estés aquí. Lo perdiste, lo siento, te vas y vas a tener que trabajar y que labrar tú la tierra, tú mismo, por tu propio esfuerzo. Y entonces de esa forma o de esa manera la vida cambió radicalmente para los seres humanos.
Y ahí empezó el hombre a llevar una vida de autocomplacencia, a llevar una vida ciega que trae problemas emocionales, problemas que causan inclusive conflictos relacionales con las demás personas. Entonces, todo fue un lío tremendo. Y todo eso se volvió una vida centrada en sí mismo. ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando conocen a una persona así, es una persona que realmente genera problemas? Normalmente genera caos, no trae paz cuando encontramos personas así o cuando somos así. Y el resultado final de haber nacido muertos para Dios es terrible, porque es el espíritu de la pérdida de identidad. Y ayer se tocó ese tema. Ayer se habló de eso. Ese resultado trae pérdida de identidad. Y es que fuimos creados por Dios. Fíjese, Dios nos creó, pero no llegamos al mundo poseídos por Él. Precisamente por todo eso que sucedió. Él nos crea, pero ya venimos con conflictos. Nacemos no sabiendo quiénes somos, pero con un impulso por dentro de mirar cómo averiguarlo, ¿cierto? Y entonces en esa falta de sanidad y de egocentrismo, vamos por ahí por la vida preguntándole a cualquiera, oye, dime quién soy. No así literalmente, pero eso es lo que hacemos realmente. Preguntándole ahí quién soy, para ver si soy afín a ti, a ver si como que lo tuyo es lo que cala en mí, y entonces me pego a este lado, ¿no? Por eso es que los jóvenes tratan de identificarse con personas o con alguna figura que representa algo, ya sea un deportista o un artista, alguna cosa de estas, ¿cierto? Se sienten identificados ahí y se vuelven fans de algo, de alguien. Y entonces, todo esto, ¿qué pasa? Hace que en el mundo haya una pérdida completa de identidad. Una pérdida de identidad. Y por ahí vemos mucha gente andando así. Además, yo creo que muchos de nosotros hemos andado así. ¿Cierto? Tuvimos ese caminar. Ahora, van a buscar soluciones a un mundo caído, fuera del huerto del Edén. ¿Qué solución le puede dar? ¿Sabe lo que te dice el mundo? ¿Sabe lo que le dice el mundo a esas personas que tienen una falta de identidad? Eso no es problema. Si tú te sientes que eres así, pues eres así. Si tú te sientes que eres un perro, pues no importa, ponte 4 patas y ladra y sé feliz, porque eres un perro. Ahora, si te sientes un conejo, pues brinca, ¿cierto? Camina, sal al brincos y lo verás que te vas a sentir muy bien. ¿Ah? Si te sientes mujer, estando atrapado en el cuerpo de un hombre, pues suéltate y libérate y sea mujer. Eso te lo dice el mundo. Y hay del que diga lo contrario porque está cortando las libertades de esa persona, ¿no? ¿Cuál libertades? Lo están esclavizando cada vez más. Le están quitando su identidad, su condición como Dios lo creó. Eso es un problema grave y que nosotros tenemos que estar abusados como cristianos, como hijos de Dios, para que eso no pase, para que tengamos un mundo mejor, un mundo que realmente sepa quién es quién. Amén. Lo cierto es que tratar de andar en una identidad que no es la propia trae mucha insatisfacción, infelicidad, mucha fatiga, ¿sabes? Cansa mucho, ¿o no? O es que el que se siente conejo, después de estar 10 minutos brincando, no termina todo adolorido, ¿no? Pues claro que termina dolorido porque es que no fue diseñado para ser conejo, entiendan eso. Entonces estuvo 10 minutos brincando pensando que era conejo y terminó, fue todo maltrecho, maltratado. ¿Sí? Y dice, ¿por qué estaría así? ¿No? Ese no es tu diseño, entonces ¿cómo es posible que te pongas a saltar como un conejo? Y así mismo sucede cuando tú vives dentro de un supuesto traje de éxito, ¿no? Que te colocas. Hoy voy a ser esta persona. Hoy me coloco mi traje de persona de carácter, de persona firme, de persona segura de mí mismo, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo mismo, saltoneando como un conejo, ¿no? Y es que tú dices que sientes que tienes que hacerlo. Es que yo siento que tengo que hacer esto. Y volvemos al mismo problema que ya hemos comentado. Sentimientos. Es que siento hacer esto, ¿no? Y lo haces porque de no ser así, ¿quién aceptaría a ese otro que somos en realidad? Entonces piensas, es que si no me pongo ese traje, ¿quién me va a aceptar como soy? ¿Te das cuenta del problema del ser humano tan tremendo? Al no aceptarse a sí mismo, se coloca disfraces, se viste de una manera que no es la que Dios quiere que se vista, porque el Señor nos dice es que nos revistamos de Él, de Cristo. ¿Sí? Pero nos vestimos de otra manera para mostrar otra cosa. Por ejemplo, hay gente que aparenta tener dinero sin tenerlo. Y entonces los pocos pesos tratan de dilapidarlos, botarlos en cosas solamente para exhibirse y para mostrar lo que no es, pero en su casa aguanta hambre. Y hay mucha gente que vive así. ¿Sabes qué te digo? Seguramente el mundo tiene el privilegio de conocerte a ti en ese traje de éxito, mientras que está por ahí saltoneando como el conejo. ¿Sí? El mundo tiene ese privilegio. No, uy, es que este sí es tremendo. Este sí, mire, es que mire esa firmeza, mire cómo habla, mire realmente esas ideas que tiene, ¿no? Pero tu familia que te conoce bien, cosecha las consecuencias de conocer verdaderamente a la persona que está metido ahí en ese traje. Ellos sí saben y sufren, y sufren. Y cuando pongo el ejemplo del dinero es que es algo que se da mucho. Familias pasando hambre, pero de pronto el esposo o la mujer gastando el dinero en tonterías solamente para mostrar y aparentar lo que no es. Yo te digo algo, mi amado. Deja de luchar por ser quien no eres. No luches por eso, no vale la pena. Más bien trabaja por quien Dios dice que tú eres. Trabaja por eso. ¿Qué te dice Dios que tú eres? Dios te dice que tú eres un hijo de Él, un hijo de Dios, un hijo amado, un hijo que Él llena todas tus expectativas, un hijo que realmente estás llamado, realmente si caminas en Él, a un éxito, no como el mundo lo ve, porque es que el mundo ve el éxito de pronto, oh, es que, mire, se volvió millonario y entonces es exitoso, ¿no? De pronto Dios a algunos sí le puede dar millones, ¿por qué no? Pero es que el éxito para Dios no es ese. El éxito es que tú seas una persona cabal, íntegra, una persona que tenga el carácter de Cristo, una persona que sabe dónde está plantado y sabe para dónde va, sabe cuál es su destino. El éxito realmente está en Cristo y tu completa libertad de ser para Dios todo lo que Él hizo y lo que redimió está en Cristo. Y esa es la clave de tu vida, iglesia. Esa es la clave, estar en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, si tú antes te tenías que vestir en esos trajes de éxito o tenías que saltonear como un conejo y tenías que hacer una cantidad de cosas que te agotaban para demostrar lo que no eras, pues mira, eso todo en Cristo pasa, queda atrás. Todo eso pasa porque nuevas cosas vienen para tu vida. Todas son hechas nuevas. En Cristo eres una nueva criatura. Y ahí, en esa nueva criatura, es donde vas a encontrar tu verdadera identidad. Ahí, cueste lo que cueste, debemos permitirle a Dios que nos muestre esa verdadera identidad que tenemos en Cristo. Y si tú tienes a veces confusión en eso, pídeselo a Dios. Dile, Señor, muéstrame mi identidad. Realmente, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quién soy yo realmente para ti? Fuera que eres tu hijo, ¿no? Pero que Dios te muestre. Y no estés por ahí inventando cosas que no son. También
Pablo dice en Gálatas 4:19, porque es que realmente la iglesia es parte fundamental de llevar a la gente a encontrar su identidad en Cristo. Eso es un trabajo que tenemos que hacer los líderes de la iglesia de Jesús. Y lo dice Pablo en Gálatas 4:19 cuando habla aquí que dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dicen en la versión Reina Valera: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que pasa. Nosotros, los que son líderes aquí lo saben, los pastores lo sabemos. Nosotros sufrimos a veces dolores de parto con ustedes, con todos ustedes, lo que me están viendo en la casa también, porque no solamente les estoy hablando acá a ellos, a todos, porque dicen: ay, yo ya me escapé. No, todos nos dan dolores de parto. ¿Pero por qué? Porque es que tenemos que formar el carácter de Cristo. Y a veces no nos gusta, a veces nos duele. ¿Pero por qué el pastor me dijo eso? ¿Por qué me exhortó de esa manera? Porque estoy formando o estoy tratando de que el carácter de Cristo se forme en ti para que encuentres tu identidad en Él. Eso se trata, de eso se trata la vida de Cristo. Y fíjate que no podemos desconocer que todos somos parte de un proceso y de cosas que nos sucedieron en el pasado. Las circunstancias que vivimos en el pasado tienen un efecto sobre la mayoría de las áreas de la vida nuestra. Y es que nuestro pasado también es la fuente de nuestras respuestas. Y mucho nos puede ayudar a comprender por qué somos así. Por eso es que cuando hacemos sanidad, nos remitimos a cosas del pasado, sobre todo muchas cosas de que recordemos de la niñez o de la etapa de la adolescencia, porque ahí hay situaciones que vivimos que nos marcan y que marcan nuestra identidad, una identidad errada que de pronto tenemos. Entonces nosotros tenemos que llegar a eso, tenemos que buscar esa fuente, ¿no? Eso no quiere decir que eso se contradiga con que se contradice con la palabra que acabamos de leer de Corintios, que las cosas viejas pasaron. No, es que eso ya pasó. No. Pasó en que ya no vamos a caminar en ellas, pero que nos ayudan a saber por qué somos así y para dónde tenemos que ir. Todos hemos recibido una variedad de mensajes de identidad, y entre esos muchos son de rechazo en el pasado, muchos. Por ejemplo, si incluso estando ya en una edad mayor, inclusive ya conociendo a Cristo, todavía recibimos mensajes que también a veces afectan nuestra identidad. Si alguien audiblemente nos dice: ¿sabe qué? Es que no lo soporto. Claro, eso es un mensaje de rechazo que no nos gusta. Pero también un mensaje de rechazo, sin que nos digan eso, es que yo le esté hablando a alguien y alguien ni me hable y voltee la cara y se vaya. Eso es un mensaje de rechazo que me afecta, ¿verdad? Nos afecta porque nos ignoraron, ¿no? Y ese mensaje de rechazo hacen daño a la identidad de una persona siempre y cuando no esté cimentado, no esté firme. Porque si una persona está firme, ¿sabe qué? No importa, ¿sí? Que me volteó la espalda. Bueno, allá él se la perdió. Lo que le quería decir era bueno, pero le iba a regalar 1 millón de pesos, pero no quiso. Me volteó la cara. De malas, ¿cierto? Pero eso es diferente, porque ya estoy cimentado en algo que es en Jesús. Y entonces ya no me siento una persona inadecuada. Pero otro dice: ¿por qué se fue? ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué me rechazó? ¿Se dan cuenta? Es que yo no sirvo para nada. Nadie me pone cuidado, nadie me quiere a mí. No, terrible. Se arman todo un Spielberg le queda en pañales. Entonces, también noten que muchos padres han sido acusados de transmitir a sus hijos mensajes de identidad negativos, ¿no? Y que nunca fueron su intención, porque muchos sí son intencionales, pero hay mensajes de identidad que no fueron su intención, pero sí marcaron la identidad de la persona. Por ejemplo, si le dice al hijo, por alguna razón: ¿sabes qué? No seas tan inútil.
Lógico que es algo que afecta, pero de pronto la motivación no era verlo como que es un inútil permanentemente o siempre es un inútil, sino de pronto porque no quiso, le dijo, mueve esto, y no quiso moverlo, o dijo, más tarde, entonces le dice, ay, no seas tan inútil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El diablo es experto en meterse en la cabeza de esa persona, de ese niño, en este caso, y le empieza a meter en la cabeza y a decirle, ¿te das cuenta? Eres un inútil. Tu padre te lo dijo, y es cierto, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, eres un inútil, y creces pensando que es así, que eres un inútil. Y llegas, estudias de pronto alguna carrera, pero después ya ni trabajo, no duras ni en un trabajo ni nada, porque dice, ¿pero para qué? Es que yo soy un inútil. Nadie me va a ver realmente como serio en lo que yo hago, ¿no? Porque Satanás ya le metió en la cabeza que es una persona incapaz, que nada puede salir bien. Y es una mentira. Claro que es una mentira, pero es una mentira que la persona termina creyéndose en su mente. Ese es el punto. Eso es lo grave. Y entonces ahí es que tenemos que trabajar después con esa persona para decirle, es que esa no es tu identidad. Porque en Cristo no eres un inútil, en Cristo eres una persona amada, una persona con valores, porque Dios no hace inútiles para el reino. Dios hace personas que se destaquen, que tengan logros. Yo supe el caso de una mujer que cuando tenía 13 años murió su mamá y entonces ella se quedó, bueno, con el papá y con 2 hermanos menores. Y entonces le tocaba cocinar en la casa y hacer los quehaceres. Y el papá le decía, a veces cuando le servía la comida, le decía, es que si no aprendes a cocinar, nunca vas a ser una buena esposa. Le tenía eso en mente. Esta muchacha se casa muy joven, como a los 20 años, y ya estando en su matrimonio, un día le dio por sorprender al esposo, dijo, ay, le voy a hacer unas galletitas que aprendí la receta. Y fue y le dio a probar la galleta al esposo. Y él la prueba y dice, bueno, están crocantes, pero ¿sabe qué? Le falta un poco de azúcar, un poco de dulce. Y esta mujer se encendió. Dijo, ¿le falta dulce? Pues entonces prepáreselas usted. ¿Sí? Vaya usted, yo ya no me aguanto esto, yo mejor me largo, me voy de la casa, cocine usted. ¿Cuál era el mensaje que ella tenía en su mente? El mensaje no era que estas galletas le faltaba un poco de azúcar. El mensaje que tenía era, es que si tú no aprendes a cocinar, nunca vas a ser una buena esposa. Entonces se sentía inadecuada. Y lo digo porque es que eso pasa más de lo que creemos. Yo sé que les ha pasado a muchos de ustedes. Y a veces se sienten inadecuados y se arman unos problemonones de donde no debe haber problema. Pero si esta muchacha está bien cimentada, está clara en su identidad, ¿sabe qué va a pasar cuando le hagan ese comentario? Va a decir, bueno, es que a ti te gusta de pronto un poco más dulce. No hay problema, echémosle más azuquita a la masa y arreglado. Y no se armó ningún lío. Pero hay personas que viven en constante conflicto por esa pérdida de identidad o por esa identidad distorsionada que tienen de su vida, producto de cosas que les sucedieron en el pasado y que Dios quiere sanar y que Dios quiere rescatar, ¿no? Cuando hay niños que reciben de sus padres, si me puede decir ya, compañero, de sus padres mensajes que de pronto no son los que realmente se están enviando, pero lo reciben de esa forma. Padres que, por ejemplo, se están divorciando y el hombre de pronto se va de la casa. El niño no está en capacidad de entender, es que hay conflictos en la pareja, es que realmente no se están llevando bien por X o Y razón. El niño lo que dice es, ¿yo realmente valgo para mi papá? ¿Se fue de la casa y no le importó dejarme acá? Es lo que tiene en su mente. Para él eso es lo que es obvio. No soy importante para mi papá, ¿no? Y entonces ellos ven un mensaje de valía cuando sus padres le dedican tiempo, ¿no? Si le están dedicando tiempo, dice,
realmente sí valgo para ellos. Pero padres que de pronto se la pasan todo el tiempo trabajando para conseguir cosas materiales, papá y mamá, porque hay que comprar una casa mejor, hay que tener un mejor carro, hay que tener un mejor estatus, hay que tener acciones en un club, ¿no? Y el niño no recibe atención realmente por parte de sus padres. ¿Y qué va a pasar? Que cuando este niño crezca, inclusive las cosas materiales van a ser un conflicto para él, porque saben que eso estaba compitiendo con el cariño o la atención de sus padres. Y nadie le va a satisfacer. Por eso hay personas que, como les dije al principio, llegan y compran una casa muy hermosa y a los 2 meses ya está aburrido. Ya como que no me gustó esto. Ya vi una casa más bonita en otra parte, ¿para qué me metí en esto? Quiero comprar otra cosa. Y es porque tienen un problema de satisfacción de esas necesidades por todo eso que se formó en su hogar. Y son muchos los mensajes que se pueden recibir en la niñez y en la juventud. Pero una vez que los mensajes son recibidos, que esos mensajes son creídos, comienza entonces a formarse la identidad. Y la identidad tiene una característica. Normalmente se forma en los peores momentos que vivimos. Ojalá que se formara siempre en los mejores, ¿no? Muchas veces es en los peores momentos lo que forma nuestra identidad. Y entonces eso trae sentimientos de inutilidad, de inferioridad, trae depresión, trae fracaso, culpa e incluso odio a sí mismo. ¿Cuántas personas no escuchamos que dicen, es que me odio, no me soporto a mí mismo, quiero morirme? Y quiero que entendamos eso, porque cada vez después que cometemos un error, simplemente vemos que estamos confirmando lo que sentimos, porque todo lo magnificamos. Como lo decía, el que es inútil piensa que es un inútil y comete un error. No, es lógico que yo cometa ese error porque soy un inútil, no sirvo para nada. Y entonces después queremos disfrazar eso, esa aparente inutilidad, con los famosos trajes de éxito que les hablaba, buscando centrarme en alguna cosa, en alguna característica, en mostrar algo que no soy, en el yo. ¿Qué puede ser eso? ¿Títulos? Me pongo a alcanzar títulos. Hay gente que no se cansa de estar sacando títulos, de verdad. Y ahora quiero estudiar esto, ya quiero estudiar lo otro. Pero eso también es un problema. No está satisfecho realmente, ¿no? Vestimenta. No, es que si no me compro tal traje o tal camisa de tal marca, entonces no me van a ver como quiero que me vean. Y así posesiones, incluso intelectualismo. Hay gente que se dedica a comer libros, ¿sabías? Y a leer muchas cosas para luego hablar de todo el conocimiento que tienen, pero de Dios no tienen ni un gramo de conocimiento. Eso es intelectualismo. E incluso gente que llega a la iglesia con ese problema y entonces quiere llenar esos vacíos con trabajo en la misma iglesia. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? Póngame a servir, póngame a hacer alguna cosa, ¿no? Porque quiere mostrarle a los demás que él sí es capaz. Quiere destacarse por encima de otras personas. Y en todo eso aparece el odiado yo, en donde los intentos por negarlo y por morir a él han fracasado. No has podido. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ser libre? Y la única manera de ser libre es realmente entregando nuestra vida al Señor. No hay de otra, no hay de otra. El Señor Jesús es el único que te da la libertad, porque Él es la verdad. Y cuando tú conoces la verdad te hace libre, te hace libre. Amén.
Y Jesús nos dio claramente el requisito para seguirle a Él. Lo leímos al principio, leímos en Lucas, pero también Mateo lo tiene. Mateo 16:24 dice lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos habla que nos privemos de cosas, porque a veces se malinterpretan los versículos bíblicos y no está hablando de eso. Que de pronto entonces no podemos tener nada porque nos tenemos que negar todo. No, Dios no está hablando de eso. Pueda que en algunos casos incluya algo de eso, sino es una manera que tenemos o que debemos vivir los que queremos seguirle. Dejar ese yo, dejar ese egoísmo, dejar de centrarnos en nosotros para que realmente Cristo pueda obrar en ti. Porque ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Es un principio que debemos aplicar a nuestra vida en todo momento. Y un seguidor de Cristo pues debe renunciar a las demandas de su ego. O sea que algunos dirán, uy, eso está como difícil, pastor. Yo renunciar a mi ego. Pero sí, ese tiene que ser crucificado junto con Cristo. Tienes que condenarlo. Decir, va a la cruz. Tiene que ir a la cruz. Tiene que morir ese ego. Y morir duele. La muerte duele. Cuando se nos muere un ser querido nos duele mucho. Es que morir duele. Y un ser querido para uno es su yo, su ego. Y entonces duele que se muera. Chao, yo, ego. Me duele que te vayas, ¿no? Claro que duele. Dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo que se trata. De esto se trata la vida cristiana. Eso es fundamental de doctrina cristiana. Crucificar eso. Con Cristo estar juntamente crucificado para que ya no vivas tú ni yo, sino Él en nosotros. Amén. Y es que eso es vivir ya bajo un nuevo principio. Es un nuevo estilo de vida, ya no es el que teníamos antes. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida que ya no está en nosotros mismos, sino está en Él, que está sobre nosotros. Mis amados, si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que una de las luchas más tenaces que tenemos en nuestra vida cristiana es esa: la lucha con el ego, la lucha contra la carne, contra el egocentrismo. Pero no podemos dejar que tome control de nuestra vida. Y yo sé que a veces quiere salir, es más, a veces cuando hablamos entre nosotros mismos, a veces hablamos cosas que muestran que se está saliendo el ego. Y entonces toca volverlo y enterrarlo, ¿no? ¿Usted quiere salir? Pues no, señor, para adentro, más para el fondo. Esa es la vida cristiana, pero nos conviene, porque va a ser una vida que te va a dar gozo, que va a llenar esa necesidad de amor y de aceptación que Dios puso en cada uno de nosotros. Amén. Incluso, aún después de haber crucificado ese ego, vuelve y aparece. Y entonces es necesario volver a tratar con él. Es algo que tenemos que lidiar continuamente en nuestro caminar con Cristo. Pero de ello depende en gran parte que obtengamos la victoria que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. ¿Tú crees que Dios te quiere a ti fracasado, arruinado, agobiado? No, Dios te quiere victorioso. ¿Qué tal un pueblo vuelto nada? ¿Un pueblo cristiano así? No, Dios te quiere un pueblo victorioso, que se levante, ¿no? Pero para eso necesitamos que Jesús sea el que ocupe el trono y no nosotros. Ahí está el secreto, dejarlo que Él lo ocupe. Eso hace que se logre el triunfo sobre el ego en nuestra vida. Entonces tenemos que tomar esa decisión. Que cuando nos enfrentemos con una situación, nos hagamos la pregunta: a ver, ¿qué es lo que más le agradaría a Dios en este caso? ¿O qué le causaría al Señor una sonrisa de aprobación en esto que estoy haciendo?
Porque no podemos tomar nuestras decisiones en lo que nos complace a nosotros mismos, sino que le complace a Él, que le agrada a Él. Y la diferencia entre estas dos cosas es lo que hace realmente saber quién está en el trono de tu vida. Si está Él o estás tú. Concluyo diciéndole que, vamos a ponernos de pie, que tú no puedes esperar el éxito espiritual en tu vida si hay competencia por ese trono de tu vida. Si hay una competencia todavía, ¿sabes qué? Entrégaselo a Dios. Dile: Señor, yo no quiero seguir compitiendo contigo. Es que no tiene sentido. ¿Para qué? Voy a perder. Yo pierdo. Porque es que Dios no comparte el trono con otro. Dios no va a compartir el trono contigo, te digo. Él no lo va a compartir. Y si le da lugar al ego, Dios se va a apartar de ti. Y vas a frustrar el plan que Él tiene para ti, que es lo peor. Y Jesús lo dijo, que nosotros no podemos ser sus discípulos si no estamos dispuestos a lidiar con el Dios del ego. ¿Se fue el sonido? Me parece. Está bien, ¿no? El Dios del ego. Ese Dios del ego tiene que ser juzgado por nosotros mismos. Por eso esta enseñanza se llama así: juicio y condena al yo. Tú tienes que juzgarlo, nadie más. Porque si alguien va a juzgarlo, tú lo que vas a decir es: ¿y este qué le importa? ¿Este por qué se mete en mi vida? No, lo tienes que hacer tú. Tú. Como te decía en la enseñanza este fin de semana, en el lugar secreto. Ir al lugar secreto para entregarle a Dios eso y decirle: Señor, yo no puedo lidiar más conmigo mismo. Necesito que seas tú el que ocupe el trono de mi vida. Yo condeno a ese yo. Yo quiero condenarlo a la cruz, que vaya a la cruz. Porque quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Y un verdadero discípulo hace eso. Crucifica el ego y lo sepulta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que ya no podemos ser o seguir viviendo en nosotros mismos, en lo que creemos de nosotros, sino en lo que tú crees de cada uno, Señor. Lo tuyo siempre es bueno, Padre, siempre. Lo nuestro es relativo, puede ser bueno, pero también es muy malo, Señor. Padre, por favor, yo te pido, Señor, que podamos morir a ese ego, a ese yo. Que en esta casa, Señor, el trono lo ocupes verdaderamente tú. Y en la casa de cada uno de los hijos de Fe de Reino esté en el trono de ese hogar tu presencia, Señor Jesús. En el corazón de cada uno de los que nos está viendo, de los que están aquí, esté tú ahí sentado en ese trono, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Vamos a cantar. Te amamos, Dios. Gracias, Señor. A tus pies de mi corazón. A tus pies te entrego lo que es. Ese lugar de mi seguridad. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus estar a tus pies, no hay lugar.
siempre esté en tus pies, Señor. No hay mejor lugar que estar ante ti, Señor. Tú sentado en el trono y nosotros enjugando tus pies con nuestras lágrimas, Señor. Necesitamos estar ahí, Señor. Ayúdanos a morir a nuestro ego, a morir a ese yo, Señor. Señor, tú fuiste a la cruz por nuestros pecados. Y hoy, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a crucificar esa carne, Señor. A hacer morir todo deseo que no viene de ti, Señor. Todo aquello que hay en el hombre interior, que está en nosotros, Señor, y que opera de acuerdo a la vieja naturaleza, Señor, a esa naturaleza adámica. Hoy reconocemos, Señor, que todos esos deseos que están dentro de nosotros van en contra de tu diseño, en contra de tu naturaleza, Señor. Y queremos andar en el Espíritu. Ayúdanos, Padre, ayuda a esta iglesia a que camine en tu Espíritu, Señor. Queremos agradarte, Señor, hacer tu voluntad y adorarte cada día de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy rompemos todo lazo con la carne y el mundo para ser libres en ti, Jesús, libres en Cristo Jesús. Díselo ahí, dile al Señor: Señor, yo quiero romper con esas cosas, quiero romper con la carne, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú seas el que tomes el trono de mi vida, que tú guíes mi caminar, guíes mis pasos, Señor, porque solamente en ti voy a encontrar satisfacer ese deseo de aceptación que tanto necesito, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y gracias te doy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a ese Jesús que está en tu vida. Dáselo, dáselo, dáselo bien fuerte. Dios los bendiga, amada familia. Y el miércoles nos vemos en la hora de la palabra. Feliz tarde.